Muy buenos días, queridos alumnos del quinto grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar con el curso de personal social. Muy bien, y el tema es el mar peruano y la costa. Justamente nosotros estamos en la región costa y cerca al mar peruano. Muy bien, vamos a ver qué es lo que concierne a estas dos regiones del Perú. Acá tenemos el mar peruano. Acá dice, el mar peruano forma parte del Océano Pacífico y se extiende desde el litoral hasta 200 millas mar adentro. El litoral prácticamente, a ver, voy a retroceder. El litoral es esta línea, ¿no? Este es el litoral. Esta línea, esta franja que ves acá, es el litoral, ¿ya? Y dice que se extiende 200 millas, o sea, para todo lo que nos pertenece prácticamente al mar peruano son 200 millas desde los bordes, ¿no? Desde esos bordes, 200 millas, ¿ya? Ahora sí. Muy bien, nuestro mar es uno de los más ricos del mundo debido a su inmensa diversidad. A ver, vamos a ver, ¿por qué es tan rico de repente en la gran cantidad de peces, en la gran cantidad de especies marinas que hay en nuestro mar, ¿no? Hay eh, ciertas características que tiene que cumplir un mar para que pueda tener esta gran variedad, ¿ok? Vamos a ir entonces a ver esos recursos, ¿no? Factores que determinan las riquezas del mar peruano. La primera es la presencia de corrientes marinas de diferentes temperaturas, ¿ya? Crea distintos ambientes para las diversas especies de la fauna marina. Como podrás observar, acá hay eh, flechas rojas. Esas flechas rojas representan a las aguas cálidas. Del norte viene, se acerca hacia las costas peruanas con aguas cálidas, o sea, prácticamente aguas calientes, ¿no? Mientras que del mar, digo, del sur del Perú, vienen lo que se llama aguas frías, ¿ya? Las aguas frías a ciertas temperaturas, puesto que al sur se encuentra justamente el polo sur, ¿no? El polo sur donde tiene elevadas temperaturas y de ahí viene justamente ese esa corriente marina con esa temperatura baja, ¿no? Muy bien, entonces esos dos choques de temperaturas crean justamente en nuestras costas prácticamente espacios de repente con varias temperaturas, aguas frías, aguas cálidas y obviamente que los peces se van acomodando o se van de repente desplazando según la temperatura adecuada para su existencia, ¿no? A ver, sigamos. La abundancia de plancton. Los plancton son prácticamente especies marinas, pero microscópicas, ¿no? Pequeñitos ahí, pequeñitas especies marinas, y que se dividen en dos, los fitoplancton y los zooplancton. Los fitoplancton son prácticamente restos de algas, ¿no? Son algas marinas pequeñitas, restos de algas pequeñitas, y los zooplancton son prácticamente, son animalitos pequeñitos que se alimentan justamente de los fitoplancton, ¿no? Y eso garantiza el alimento para la gran variedad de peces. ¿Ya? Entonces, los peces se alimentan de los plancton. A ver, vamos a ver un poquito más acerca de estos planctons. A ver acá. Acá tenemos el fitoplancton. Es la base productiva, dice, formado por muchas especies de algas microscópicas con capacidad fotosintética. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos mismos elaboran su propio alimento, ¿no? Mientras que los zooplancton son los consumidores, son pequeños consumidores, ¿no? Formados por animales mayormente microscópicos que se alimentan de los fitoplancton. O sea, tenemos al fitoplancton y tenemos al zooplancton que se alimenta del fitoplancton, ¿ya? Y los peces se alimentan de ambos, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Acá, justamente para que veas de repente una distinción, ¿no? Entre, acá está, los planctons en general, los fitoplancton que son prácticamente algas pequeñitas, ¿ya? Y los zooplancton, animalitos pequeñitos también, ¿ya? Y esos son el alimento prácticamente de la gran variedad de peces que existe en nuestro mar peruano y que por lo tanto permite su existencia, ¿no? Y su supervivencia también. A ver acá, tenemos otro que es el afloramiento de aguas frías del fondo del mar a la superficie. Estas aguas están cargadas de nutrientes,
ya, que alimentan al plancton y otras especies. Como sabemos, si es que tú colocas, por ejemplo, un poco, tienes un vaso con agua y colocas tierra, le echas tierra, esa tierra se sedimenta y se va yendo hacia el fondo. Eso es lo que pasa con el mar peruano. Muchas veces muchos nutrientes se acumulan en el fondo del mar, ya en el fondo marino, en el fondo de las playas, en el fondo del océano, se acumulan ahí los nutrientes, ya están cargadas de nutrientes. Entonces, lo que hay es de repente una pequeña corriente que hace que esos nutrientes salgan de repente a la superficie, ¿no? Salgan a las partes elevadas para que puedan de repente ser nutrientes para los fitoplancton, incluso para las otras especies que se encuentran en el mar, ¿ya? O sea, prácticamente de los que está el fondo, hay un afloramiento, ¿no? Prácticamente se elevan esos nutrientes y pueden ser consumidos por las diferentes especies marinas, ¿ok? Entonces, sigamos acá, esos son algunos de los factores. Entonces, hemos visto, en forma de repaso, hemos visto que son tres, ¿no? Prácticamente la presencia de las corrientes marinas, la abundancia del plancton y también el afloramiento de las aguas frías del fondo del mar, ¿no? Son esos tres factores que prácticamente determinan las riquezas del mar peruano. A ver, sigamos entonces con las zonas del mar peruano. Hay dos zonas importantes que tienes que recordar en el mar peruano. Es el mar tropical, un mar cálido. Se ubica frente a la costa norte. Costa norte. Acá tenemos, todo esto viene a ser la costa, la parte norte, ¿no? Sus aguas son cálidas. Estamos hablando de Tumbes y Piura, ¿no? En esos departamentos justamente las aguas son más cálidas, prácticamente tienen una temperatura más alta. ¿Ya? Mientras de que frente a la costa central, estamos hablando de la costa central, esta es la costa central, y también en la costa sur y costa central, estamos hablando de que las aguas son más frías, ¿ya? Acá las aguas van a ser un poco más frías, ¿ya? Entonces, para eso genera prácticamente una gran diversidad de hábitat para los peces, ¿no? Para todas las especies marinas. ¿Sigamos? Entonces, hemos hablado de la biodiversidad acuática del Perú, ¿no? Donde prácticamente acá en el mar peruano hay una gran biodiversidad, o sea, prácticamente vemos una gran variedad de especies marinas, ¿ya? No solamente son peces, ya, acá tenemos obviamente a los planctons, que son el alimento, las tortugas marinas, de repente las focas, los lobos marinos, los cangrejos, incluso ciertas aves incluso que se alimentan también de las especies marinas, ¿no? Entonces tenemos una gran diversidad de especies en nuestro mar peruano, ¿ok? A ver si vamos acá para irnos ya a la otra región. Entramos entonces a la costa, ¿no? Donde nosotros prácticamente pertenecemos, ¿no? La gran mayoría. A ver acá, es casi plano. Ya, sí, como ustedes podrán ver, si ustedes han viajado a la sierra, y han hecho diferencias con la costa es casi plano, ya casi digo por qué, porque hay ciertos cerritos, cerros, ciertas elevaciones de repente, pero no es mucho, a comparación de la sierra, donde las elevaciones son inmensas, ¿no? Entonces, su paisaje más común es el desierto, ¿sí? Vamos a encontrar una característica de la costa, es que tienen desiertos, ¿ya? Estos desiertos lo podrán encontrar acá entre Piura y Tacna, también en Ica también se podrán encontrar ciertos desiertos, ¿ya? Y también dice, aunque también presentan extensas pampas, ¿ya? Acá tenemos esta, de repente, esta es una pampa. ¿A qué se le llama pampa? Pampa es prácticamente son suelos áridos, suelos secos, se podría decir, donde sí puede haber cultivos, sí pueden haber chacras, pero no en todas las zonas. Ya prácticamente hay ciertas zonas donde se va debilitando la tierra y ya no se puede de repente cultivar. ¿Ya? Si tú le preguntas de repente a tus abuelitos, yo también me preguntaba a mis abuelitos también, me acuerdo, ellos siempre me decían, ¿no? Que antes, alrededor de la carretera central,
habían chacras. Pregúntale por si acaso a tus abuelitos, a tus abuelitas, y te van a decir, ¿no? Que antes, cerca, por sí, habían chacras, todo era verde. Y poco a poquito fueron llegando los habitantes y se fue prácticamente disminuyendo esas chacras y se fue convirtiendo de repente en algunas zonas para habitar, ¿no? Prácticamente ese asentamientos humanos, de repente ciertas urbanizaciones que se fueron creando luego, ¿no? Pero aquí exactamente habían lo que es chacras anteriormente, ¿no? Entonces sí se puede haber cultivo. Incluso si tú ves, hay algunas zonas en la costa todavía donde hay cultivo, donde se puede cultivar, donde se ven chacras, ¿no? Y ahora yo te pregunto, si hubiese eh, ¿en qué lugares en qué lugares de la costa crees que hay más cultivos? A ver, ¿quién me dice? A ver, para que haya cultivos, Selva. no, de la costa, estamos hablando de la costa. En toda la franjita de la costa, eh, ¿qué se requiere para que haya cultivos? ¿Qué se requiere? Tierra. Semillas. Pero ¿qué se requiere para que Agua. agua? Muy bien, se requiere agua. Entonces, si nos, en la costa, de repente ya tenemos el mar peruano, pero el mar peruano no es bueno para la vegetación, ¿no? Entonces, ¿qué aguas sí son buenas para la vegetación? Las aguas Ríos. de los ríos. Entonces, prácticamente la vegetación en la costa abunda más alrededor de los ríos, ¿ya? Entonces, eso va desde la antigüedad incluso. Siempre se intentaba cultivar siempre cerca a los ríos. Ahí es donde prácticamente abundaba la vegetación, ¿ya? Entonces, más o menos para que lo recuerdes. A ver, sigamos. El clima que en la costa, ¿no? Prácticamente en la zona norte de la costa es cálido, ¿ya? Es cálido, húmedo y lluvioso. Claro, al ser cálido, prácticamente va a ser más lluvioso, ¿no? Porque hay más temperatura, se forman nubes y obviamente que esas las nubes prácticamente luego se convierten en agua, ¿no? En gotitas de agua que se conoce como las lluvias, ¿no? Y por estar cerca a la costa, siempre va a ser un clima húmedo, ¿ya? Mientras que en el centro y en el sur se caracteriza por ser templado, prácticamente templado, no es ni muy frío ni tampoco muy caliente. Entonces, al ser, no ser de repente no tener una elevada temperatura, tampoco va a haber muchas lluvias, ¿ya? Y como les vuelvo a repetir, como estamos cerca de las playas, cerca al mar peruano, entonces va a ser un clima húmedo, ¿ok? A ver, sigamos. Las actividades económicas, ¿no? Es la región más dinámica del Perú. Tenemos a la agricultura, como yo les vuelvo a decir, incluso se forman, si no están cerca de los ríos, se forman ciertos riachuelos, que son ciertas zonas para poder irrigar a todas las plantas prácticamente. Se forman ciertos conductos. Acá vemos, acá prácticamente está lleno de agüita, pero de repente se ha formado por acá un conducto de agua para que pueda llegar eso directamente a las plantas, ¿no? Y no tengan que estar regando constantemente. Ya, entonces se cultivan eh, productos alimenticios como la papa, el maíz y el espárrago, ¿no? Prácticamente el espárrago es uno de los vegetales de repente que nos caracteriza acá en el Perú y se exporta al extranjero, ¿no? E industriales como la caña de azúcar también, ¿ya? Entonces la agricultura, sí se desarrolla la agricultura aquí en la costa. Entonces la ganadería, ¿no? Prácticamente que también en ciertas zonas vemos que se crían vacunos. A ver, vacunos. ¿De qué animales nos recordamos con vacunos? A ver, ¿quién me dice? Vacas. Las vacas, pero las vacas no están solas. Cerdos. No, no, ajá, las vacas, Toros. las vacas no están solas. ¿Con quién están las vacas? Cabras. No, las vacas ¿con quién están? Las Con vacunos, los toros. con los toros. Entonces, cuando hablamos de Toros. vacunos, estamos hablando de vacas, toros, bueyes. Caprinos, ahí sí. Caprinos tiene que ver con Cabras. las cabras, ¿no? Y también dice que las aves de corral. Ya, acá tenemos las aves de corral, que también, ¿cuáles son un ejemplo de aves de corral? A ver quién me dice. Gallina. Codorniz. Ahí Pato. está, ¿no? Hay una gran cantidad. Codorniz, gallina, pollo. ¿En Navidad qué comes? ¿Qué comen? ¿Qué se come en general? Pavo. Pavo, ¿no? Pavo. Entonces hay una gran cantidad. Pollo. Ahí está, ¿no? Tenemos al pavo, al gallo, de repente. Hay varios. Al pato también
prácticamente en la costa, es bien consumido, ¿no? A ver, acá tenemos, también es una actividad comercial y altamente tecnificada. Sí, porque hay ciertas avícolas, sí, generalmente avícolas, que lo hacen, producen en masas, ¿no? Acá vemos de repente ciertas zonas de la avícola que de repente se encarga de producir no 100, sino a veces miles de aves, de repente de corral, que prácticamente lo producen y lo venden, ¿no? A ver, sigamos. Nos vamos al comercio, ¿no? El comercio prácticamente es, hay dos formas prácticamente. Los productos que llegan al Perú o lo de los productos que se exportan del Perú. Ya, eso es prácticamente fuera del Estado, pero también hay prácticamente el comercio interior, ¿no? El comercio interior viene a ser prácticamente cuando de Lima, generalmente de Lima, se se elaboran productos y se expande para todos los departamentos. ¿Ya? Entonces acá tenemos, es una actividad que ocupa a gran parte de la población. Lima es el principal centro comercial y financiero del Perú. A ver, yo les pregunto, si generalmente las embarcaciones vienen por vía marítima, o sea, en barcos grandes, se llaman barcos de carga, que son inmensos, que pueden llevar grandes toneladas de peso. Entonces, yo les pregunto, a qué región crees que llegan esos productos? A la costa. A la costa, porque la costa es la que está cerca al mar. Entonces, prácticamente, pero llegan a los puertos, ¿no? Y de repente los puertos están generando cercanos a la capital, ya en esta ocasión Lima, ¿no? Prácticamente eh, los productos llegan a Lima y de Lima son distribuidos a los demás departamentos, ¿ok? A ver, sigamos. Las industrias, ¿no? Acá vemos de repente que es una de las actividades que se concentra principalmente también en Lima y en grandes ciudades como las que son Arequipa, Trujillo y Chimbote. A ver, ¿quién me dice a ver nombre de algunas industrias? A ver. Totus. Ya, claro, puede ser una industria de calzados o No vestimentas. sabía. N. Ya, generalmente las industrias son prácticamente grandes y que elaboran ciertos productos acá en Lima, ¿no? No quiere decir que son industrias peruanas, puede ser industrias extranjeras que prácticamente están acá desarrollando su industria, ¿no? Puede ser la de Uy. Claro, esos son centros comerciales, que es muy diferente, o supermercados, ¿no? Industrias en sí, por ejemplo, puede ser industrias textiles que elaboran vestimentas, puede ser industrias de zapatos que elaboran calzados, puede ser industrias de grandes diferentes productos, también que elaboran productos como por ejemplo frugos, yogur, ya, esas son prácticamente industrias, ¿ok? A ver, sigamos. Entonces, para poder fortalecer el tema, tú vas a dibujar o pegar en el cuaderno algunas especies marinas, ¿ya? Y algunos animales de la costa peruana, ¿ya? Generalmente, a ver, yo te recomiendo, a ver, trata de buscar, yo sé que tú ya conoces una gran variedad de especies marinas, pero trata de encontrar de repente algunos que tú no conozcas, algunos de repente que tú buscas, a ver, pones ahí especies marinas, te va a salir una gran diversidad y trata de buscar o dibujar alguno de repente que no conozcas mucho para que lo puedas conocer, ¿no? Para que obviamente se te quede un poquito más en la memoria, ¿ya? Igualmente en algunos también animales de la costa peruana característicos, ¿no? Bien, chicos, a ver, Profesor, ya lo mandamos a muchas Classroom. gracias por su atención. Voy a detener la grabación.